Dios le bendiga. Esta tarde vamos a estar compartiendo la última parte de nuestro estudio al libro de los Filipenses, la carta que escribiera el apóstol Pablo, y vamos a ver el capítulo 4, versículo 10 hasta el final, y estaremos terminando con esta carta que Pablo escribiera a los Filipenses. Dice así esta porción de la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A la palabra del Señor. Nos damos gracias a Dios porque llegamos al final de esta carta, y hoy vamos a tratar un tema que es el de los bienes materiales y los cristianos. Entonces, ¿cómo debemos los cristianos manejar los bienes materiales? Nos enseña aquí Pablo una parte de esta enseñanza, es la que nos da en estos capítulos. Aquí van a resaltarse dos versículos que son muy conocidos por todos los cristianos. Uno es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el otro es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a tratar estos dos versículos dentro del contexto de esto que hemos leído hoy. Aquí es lo primero que vamos a encontrar, que descubrimos cuál era el objetivo o la finalidad que tuvo el apóstol Pablo cuando decidió escribir esta carta. Esta carta fue motivada por el agradecimiento que quería hacerle el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses por haberle enviado una ofrenda a través de Epafrodito, que se ve que era un obrero de la iglesia, probablemente haya sido el pastor. Entonces, Epafrodito viajó. En aquel tiempo los viajes desde Filipos a Roma eran muy largos, tardaban como un mes, y entonces Pablo había recibido esa carta, y entonces dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Dice, no que ustedes se hayan olvidado, sino que no tenían la oportunidad, les faltaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos, cuando estaba Pablo en Tesalónica, les había enviado de la iglesia de Filipos, les habían mandado de una y otras veces, dice, para sus necesidades. Pero ahora hacía tiempo ya que ellos no podían llegar
a Pablo para enviarle lo que necesitaban. Recordemos que en aquellos momentos no es como ahora que nosotros podemos hacer transferencias bancarias y todas esas cosas. En aquellos tiempos para enviar dinero o enviar alguna encomienda o algo, tenía que ir una persona y llevarla y entregársela en la mano a Pablo, y tenía que ser alguien de su confianza. Entonces, lo que hizo la iglesia es que cuando viajó Epafrodito, con Epafrodito llevaron las ofrendas que la iglesia le mandaba al apóstol Pablo. Así que él dice, en gran manera me gocé, dice, por esto que ustedes hayan revivido vuestro cuidado de mí, ¿no? Le dice, no porque, dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No era que estaba mal, estaba deprimido porque no tenía y estaba pasando en escasez. Dice, he aprendido yo a contentarme, ¿no? Entonces nos enseña aquí una lección que él tuvo que aprender a pasar por las diferentes circunstancias de la vida. Y eso habla de una madurez cristiana, ¿no es cierto? Que todos tenemos que ir alcanzando, ¿no? Aprender a pasar momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas, diría José cuando estaba en Egipto, ¿no? Esas dos circunstancias se van dando en la vida en un momento o en otro, y sobre todo si usted vive en Argentina, estamos constantemente yendo momentos difíciles económicos a momentos un poco más, entonces vamos en esos ciclos que se van dando y estamos bastante acostumbrados a tener que vivir eso y no podemos estar nuestro humor basado en cómo nos va en la parte económica, porque estaríamos por lo general muy mal de ánimo, muy bajoneados, pero cuando estamos en el Señor Jesucristo podemos decir como Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. Entonces, el contentamiento es parte de lo que debemos aprender en nuestra vida cristiana, y sea que cualquier la situación que nos toque pasar, podamos seguir confiando en el Señor, podemos seguir firmes en Cristo, adelante, como dice aquí. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No todos saben vivir humildemente y saben tener abundancia. Quiere decir, vivir humildemente sin quejarme, sin deprimirme, sin angustiarme, sin volverme un amargado, sin renegarme contra el sistema, contra la gente, contra el gobierno, contra todo eso, sin quejarme aún a Dios de la situación que me toca vivir o echarle las culpas a los demás, sino aprender a contentarme y si sé tener abundancia, que cuando tenga, cuando sea bendecido y prosperado, no me olvide de Dios, ¿no? A muchas personas les pasa, yo he conocido personas que cuando estaban pasando por momentos de escasez, de necesidad, y eso buscaban al Señor, fervientes, eran hermanos firmes, pasaban momentos de pruebas grandes, de grandes escasez, y ellos permanecían con gozo, con alegría, se congregaban, eran fieles al Señor, a pesar de la situación que estaban pasando. Y llegó un momento en que empezaron a ser bendecidos y prosperados por Dios, ¿sí? Y cuando pasó eso, se olvidaron de Dios. De a poco se fueron enfriando. Empezaron a dejar de asistir a los cultos, empezaron a dejar de servir al Señor, y de golpe desaparecieron. De golpe ya no estaban más. ¿No es cierto? Cuando les llegó la abundancia se olvidaron del Señor. Entonces no supieron vivir en abundancia. Habían aprendido a vivir en escasez, pero cuando les llegó la abundancia no la supieron vivir. Hay personas que cuando, por otra parte, cuando están viviendo y tienen recursos y viven en abundancia, esos recursos los malgastan, los derrochan, y tampoco de esa manera es la manera de saber vivir en abundancia, ¿no? Creo que es también una característica
de nuestra nación. Hemos pasado esos momentos y no hemos sabido ahorrar en los momentos de vacas gordas para los momentos de las vacas flacas. Aún las personas que no conocen al Señor y tienen dinero y están prosperados y les va bien materialmente, usted va a encontrar que esas personas nunca son derrochonas, no malgastan su dinero porque tengan mucho dinero. Al contrario, ellos siguen usando equilibradamente y mesuradamente su dinero y no lo malgastan ni lo derrochan. Eso suele pasar con personas que alcanzan un nivel de prosperidad y salen y cuando tienen ese nivel de prosperidad y esos recursos en sus manos los malgastan y los desaprovechan y no guardan para los tiempos más difíciles que se vienen y no sabemos vivir tampoco en la abundancia. Así que Pablo nos dice, debemos aprender a pasar los momentos de abundancia y también debemos a pasar los momentos de escasez sin perder el gozo del Señor, que es el tema de esta carta, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos, ¿no es cierto? Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Entonces, cualquiera sea la circunstancia, Pablo les está llevando a que ellos permanezcan fieles al Señor, cualquiera sea la circunstancia, sin perder el gozo de Dios, ¿no? Sin volverse personas renegadas, entristecidas o amargadas por las circunstancias que les toquen vivir. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Aprender a manejar los bienes materiales que tenemos y hacerlo con contentamiento, ya sea que estemos en escasez o que estemos en abundancia, estemos en tiempos de vacas gordas o estemos en tiempos de vacas flacas. Entonces, aquí había una realidad. Los filipenses no eran personas que estaban prosperados materialmente, porque si vemos en 2 Corintios dice que los macedonios, de su profunda pobreza, y ellos eran macedonios, no se olviden que Pablo, cuando fue a Filipo, fue cuando el varón macedonio tuvo la visión del varón macedonio y le dijo, pasa a Macedonia, y que le prohibió el Espíritu Santo ir para Asia, y llegó Pablo a la primera ciudad que llegó, fue la de Filipos. Entonces ahí cuando estuvo con los macedonios, los filipenses eran tales, la Biblia nos enseña que los macedonios habían dado de su profunda pobreza, dieron con las riquezas de su generosidad, dieron abundantemente una ofrenda para mandar a Jerusalén, que estaban pasando situaciones de hambre, de mucha necesidad, y les enviaban las iglesias de otros lados a Jerusalén una ofrenda para los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, los macedonios habían pedido ellos participar, aunque se ve que no querían los apóstoles que les enviaran por la situación en que estaban atravesando, ellos pidieron, insistieron en querer participar, habían aprendido a dar al Señor, ¿sí? A dar al Señor con alegría, habían aprendido esta razón, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Era una iglesia que había aprendido lo que era dar, de lo que era el gozo de dar. Y se daban aún en la situación de pobreza profunda, como dice en 2 Corintios capítulo 8, ¿no? Ellos
se daban, y Pablo dice, no como nosotros esperábamos, sino que primero se dieron al Señor, se entregaron al Señor, todo lo que tenían lo entregaban al Señor y después a ellos, ¿no? Así que lo que ellos daban era para Dios, ofrendaban para Dios. Y no estaban haciendo un trueque con Dios. Y está diciendo, yo te doy para que vos me bendigas. No, ellos le daban por amor al Señor, ¿sí? Habían aprendido la gracia de dar, ¿no? El privilegio de dar, el gozo de dar para el Señor. Así que eso es lo que hacía esta iglesia, que una y otra vez le enviaba a Pablo y que ahora había tenido la oportunidad de nuevo de llegar con una ofrenda hacia Pablo, que estaba en la cárcel de Roma pasando necesidades. Supuestamente, como también pasa hoy en día, desde el imperio o del Estado romano no le estarían proveyendo a los presos, a los internos de ese momento lo que realmente necesitaban, y pasarían grandes necesidades alimentarias y de ropa y de todo tipo. Y bueno, ahí estaba la iglesia de Filipos ayudándole a Pablo a pasar ese trance, esa tribulación, como dice la palabra de Dios acá. Pablo dice que estaba pasando una tribulación, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, ¿no? Así que esta iglesia fue conmovida ante la necesidad y se preocupaba por lo que estaba pasando Pablo, y allí iba con esta ofrenda enviada por el hermano Epafrodito, que tardó, debe haber tardado como un mes en viajar desde Filipos hasta Roma. No era tan fácil viajar en aquellos tiempos, ¿sí? Aquí encontramos este versículo que muchas veces tiende a ser mal interpretado por los cristianos, a pesar de que es un versículo muy conocido y que hacemos carteles o ponemos cuadros en nuestras casas. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aplicamos a esto a toda circunstancia de nuestra vida. Pero aquí lo que tenemos que ver, que lo que está viendo, no está diciendo nosotros somos super cristianos que podemos hacer cualquier cosa. Acá lo que está diciendo, y el contexto de lo que está hablando, viene de lo que está diciendo anteriormente, ¿no? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Para pasar hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. En todo estoy preparado. Y eso lo puedo hacer, tanto vivir una circunstancia como la otra, tener necesidad, tener abundancia, porque Cristo está en mí. Y como yo tengo a Cristo, entonces Cristo es el que me fortalece para poder sortear todas las circunstancias que me toquen vivir y hacerlo con contentamiento, sin perder el gozo del Señor. Así que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere especialmente aquí a esto, ¿no? A que en cualquier circunstancia él estaba fortalecido en el Señor. No se debilitaba su fe en medio de la necesidad o pasando hambre, aún como dice aquí la palabra, o viviendo humildemente. No se debilitaba su fe, no se amargaba, no se deprimía, ni tampoco se ensoberbecía cuando tenía abundancia. Él sabía mantenerse firme y fortalecido en el Señor, cualquiera sea la circunstancia que le tocaba vivir, y hacerlo con contentamiento al Señor, ¿sí? Entonces, era Pablo una persona que había sido enseñada por el Señor, por la vida, por todo lo que había tocado vivir, había aprendido, y es lo que nosotros también tenemos que aprender. Aprender el contentamiento, aprender a vivir en cualquier circunstancia sin perder el gozo del Señor. Como dice más atrás, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. Entonces, si tenemos necesidad, si tenemos que
peticiones, como dice la palabra de Dios aquí, se la tenemos que presentar al Señor en oración con acción de gracias. Quiere decir que nosotros estamos en medio de la necesidad y le damos gracias al Señor, no solo por lo que Dios nos va a dar, ¿no? Porque la palabra de Dios nos promete que Dios va a cubrir nuestras necesidades, ¿no? No solamente por lo que Dios nos va a dar más adelante o en el futuro inmediato, sino por la circunstancia que nos toca vivir hoy. Entonces, si yo hoy estoy pasando necesidad, yo hoy tengo que dar gracias por lo que estoy viviendo hoy. Y si cómo voy a dar gracias por lo que sí, yo tengo que darle gracias al Señor, porque Él me va a fortalecer, porque me está fortaleciendo y puedo seguir pasando esta prueba que me toca vivir con gozo, ya sea en las pruebas materiales como en otro tipo de pruebas y sufrimientos y tribulaciones que nos tocan pasar, ¿sí? Entonces, en todas esas tribulaciones, entonces no debemos perder el gozo del Señor y debemos estar fortalecidos. Y realmente ser fortalecidos en el Señor nos habla de eso, ¿sí? Fortalecidos en el Señor, y como dice en Isaías capítulo 40, Él multiplica nuestras fuerzas cuando no tenemos ninguna. Entonces, esa es la realidad. Cuando estamos pasando momentos difíciles, entonces saber que esa fortaleza viene del Señor. Y esa fortaleza viene del Señor y se activa en nosotros cuando estamos en debilidad. El Señor nos hace fuertes para la gloria de su nombre y podemos agradecerle. Entonces, agradezcamos al Señor no solo por lo que Dios nos va a dar, sino por las circunstancias que nos tocan vivir. Y como dice la palabra también en Tesalonicenses, dad gracias en todo, en todas las cosas, porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Así nos enseña la palabra del Señor aquí en la Biblia. Dice aquí, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Él no está queriendo recaudar para él. Él no es un pastor de la prosperidad que está tratando de recolectar bienes materiales para sí mismo. Él lo que quiere es que sus hermanos en la fe, la iglesia que él fundó, esa iglesia sea bendecida, sea prosperada en el Señor y que sea recompensada por el Señor, ¿sí? Entonces, para que esa recompensa venga del Señor, ellos tienen que aprender esta gracia que es la gracia de dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Y debemos aprender a esto, ¿no? Aquí hay un doble gozo de Pablo, el gozo de los filipenses de dar y el gozo de Pablo de recibir, ¿no? Y como dice aquí, más bienaventurado es dar que recibir, entonces Pablo se gozaba en esto, de que también ellos iban a ser bienaventurados y que también iban a ser recompensados por el Señor. Pero todo lo recibido, dice, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta ofrenda que ellos entregaban era como el holocausto, vio el holocausto en el altar del tabernáculo, que era el animal presentado y quemado completamente, y ese humo subía como olor agradable a Dios. Ese sacrificio que hacía en el ritual levítico, de eso nos está hablando Pablo, ¿no? De que esa ofrenda era aceptada por Dios porque estaba dada genuinamente, sinceramente y con una entrega y con una consagración al Señor, y eso era aceptable delante de Dios. No era un trueque que le estaban haciendo a Dios, era que ellos estaban entregando, con esa ofrenda se entregaban ellos mismos al Señor. Y eso era acepto delante de Dios de esa manera, era agradable a Dios. Por esa razón, y por todas esas razones que estábamos hablando, sale este versículo 19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces,
Sabemos una cosa, que a veces pedimos cosas que deseamos, pero Dios se compromete a darnos las cosas que necesitamos, no solo no las que deseamos. A veces recibimos cosas que deseamos, a veces no, pero lo que Dios sí nos va a dar es lo que realmente nosotros necesitamos, lo que nos falta. El rey David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, o sea, gente que busca ser fiel al Señor, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces sabemos y confiamos que Dios va a suplir nuestras necesidades, ¿sí? Lo que realmente nosotros necesitamos. Su nombre es Jehová Jireh, quiere decir Dios proveerá, el Dios que provee todas las necesidades de su pueblo, las necesidades, no los deseos, sino las necesidades. El Señor Jesucristo nos enseñó que no debemos estar ansiosos, afanados, por qué habemos de comer, qué habemos de beber, qué habemos de vestir, porque Dios dice, sabe que tenéis necesidad, vuestro Padre, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, Dios proveerá esas cosas y nosotros no tenemos que estar afanados, como también nos enseña aquí Filipenses, porque Dios es el que suplirá esas necesidades nuestras. Así que en acción de gracias podemos ir al Señor sabiendo que Dios no nos desampara, no nos deja, a pesar de la situación económica, a pesar del coronavirus, de todo lo que las pruebas y las tribulaciones que estamos pasando, Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Todo lo puedo en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, quiere decir estoy unido con Cristo. Esa relación con el Señor, Cristo en mí, eso es la fortaleza. Mi fortaleza está en Jesucristo. No está en nosotros mismos, en nuestra fortaleza humana, sino en la fortaleza, en la fuerza, en el poder que viene del Señor. ¿No es cierto? El rey David dice en 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 que se fortaleció en Jehová, ¿sí? Y segunda Timoteo Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Y ese poder y ese temor, ese poder, ese amor y ese dominio propio en nuestra vida viene del Señor y es el Señor el que nos da las fuerzas, el que nos multiplica las fuerzas y es el que nos lleva de fe en fe, de victoria en victoria. Así que puedan ustedes decir en esta tarde, querido y amado hermano en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque esté pasando momentos difíciles, pueda seguir confiando en el Señor en todas las cosas. Y si está pasando un momento de abundancia, sepa entregarle su vida a Cristo y usar sus bienes para la gloria de Dios y no para derrocharlos, malgastarlos o usarlos para su propio beneficio solamente. Así que ponga todo lo que es, todo lo que tiene en las manos del Señor y Dios va a glorificarse a través de su vida. Los saludo en la paz del Señor Jesucristo en este momento. Un abrazo muy grande. Nos encontraremos con los hermanos del Pabellón 4 el domingo para el culto del día domingo y del mensaje de la palabra del Señor correspondiente a ese día. Los saludo entonces con el amor del Señor Jesús y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos.